Entonces, mi idea es tratar de darle un curso que no sea que sea más elemental, más simple tal vez, para que, digamos, podamos también aprender un poco los que no tenemos tanta experiencia con matemáticas. Pero voy a tratar de darle un enfoque que pueda ser tal vez de interés para todos aquí en esta escuela. Entonces, me voy a basar en un libro de texto que es el libro de Elos Lima, que probablemente ustedes conocen, de análisis en RN. Hay varias versiones de este libro, cualquier versión que ustedes tengan, en principio les sirve para este curso. Y vamos a comenzar. Voy a suponer que todos ustedes saben análisis general. Ese va a ser mi punto de partida. ¿Está bien? Entonces, conceptos básicos de qué es lo que son los números reales, un poco de la topología de los números reales, de sus propiedades, de su estructura como cuerpo, anillo, etc. Y a partir de ahí vamos a tratar de ver cuáles son las estructuras que se pueden también construir en RN y que también son la base para generalizaciones tal vez más interesantes. Espacios métricos, espacios de Banach, Hilbert, espacios de funciones, cosas que son muy útiles para diferentes aplicaciones, ecuaciones diferenciales, teoría de control, como hemos visto, sistemas dinámicos, etc. Pero todos esos conceptos se pueden introducir de una manera bien elemental pensando en el espacio RN. Entonces, para comenzar, ¿quién es RN, no? Aquí ahora tengo que tomar una decisión porque yo estoy acostumbrado a decirle RD a RN, un tema de notación. Y como probablemente me voy a equivocar un montón de veces si trato de escribir RN, de ahora en adelante voy a hablar de RD. ¿Okay? Entonces, comenzamos con un número D mayor o igual a 1, natural. Entonces, ¿quién es RD? Espero que todos nosotros sabemos quién es R, ¿no? El espacio de los números reales. Entonces, RD es simplemente igual al conjunto de vectores con entradas reales que también es lo mismo que lo vamos a denotar así. Entonces a los vectores los vamos a llamar X. Y estos vectores tienen coordenadas. Y vamos a llamar X, Y. Y cada una de esas coordenadas son números reales. ¿Okay? Entonces a esto es lo que le vamos a llamar coordenadas. Y vamos a llamar a XY la yésima coordenada. Entonces esto corresponde a una otra definición que a uno se le puede ocurrir, es simplemente el producto cartesiano de D copias de los números reales. ¿Okay? Entonces ahora, esto me define RD como un conjunto. Hasta ahora eso es lo que tenemos, un conjunto, que son los conjuntos de estos vectores X, que tienen coordenadas en los números reales. Entonces, una de las propiedades que los números reales tienen es la propiedad de anillo. ¿Okay? En realidad es un cuerpo, una propiedad un poco más general. ¿Qué quiere decir esto? Que
las operaciones suma y multiplicación satisfacen las relaciones que convierten a cada una, la suma y la multiplicación, la convierten a R en un grupo, y satisfacen otras propiedades como la asociatividad, distributividad, etc., que transforman a R en un cuerpo. Entonces, si uno trata de ver cuáles son las propiedades que induce la suma y multiplicación de números reales en RD, vamos a obtener las siguientes operaciones. Entonces, la primera operación que uno puede hacer es la adición de números. Entonces, si tomamos dos vectores en RD, entonces, para definir un vector en RD, uno lo que tiene que hacer es definir cuáles son sus coordenadas. Entonces, la suma se define como la suma coordenada a coordenada. ¿Okay? Entonces se puede verificar que esta suma efectivamente es una suma, satisface las propiedades que a uno le gustarían. Si estamos hablando de suma, es importante definir el neutro aditivo, que va a ser el vector 0. Y a esto le decimos se le dice el origen. Okay. Entonces, cuando hablamos de suma, es bueno tener un inverso aditivo. Entonces definimos si comenzamos con un vector X en RD, por definición, menos X es el vector cuyas coordenadas son menos X1 hasta menos X. ¿Está bien? Entonces, con estas definiciones obtenemos una operación de suma en RD. Y esta operación transforma a RD en un grupo porque tenemos un neutro aditivo y un inverso aditivo. Lamentablemente, es posible ver que no hay una definición canónica, al menos, de producto, de multiplicación en RD. En el espacio de vectores no hay, a diferencia del espacio real, una definición de multiplicación. Hay, con la excepción de tres casos particulares, que son las dimensiones d igual a 2, 4 y 8. La dimensión d igual a 2, cuando se identifica R2 con el plano complejo, ahí sí es posible definir un producto, definir la multiplicación de dos números complejos que satisfagan las propiedades que tienen que satisfacer. En general en RD no se puede hacer eso. Pero lo que sí se puede hacer es la multiplicación por un número real. Entonces, si tú tomamos un número real, tomamos un vector, el producto, a veces voy a colocar el punto aquí, a veces no lo voy a colocar. Alfa X se define como el vector donde la multiplicación se realiza coordenada a coordenada. ¿Okay? Entonces,
Esto está bien definido porque cada uno de estos números aquí, x1 hasta xd, las coordenadas del vector son números reales y la multiplicación de números reales es algo que sabemos hacer. Cuando uno ve esta fórmula, la primera cosa que a uno se le trata de ocurrir es decir, bueno, pero a lo mejor yo si tomo alfa aquí, un vector en RD, x otro vector en RD, y aquí hago la multiplicación coordenada a coordenada, a lo mejor eso resulta. A lo mejor eso me da un producto, ¿no? Bueno, ejercicio para ustedes verificar que eso no resulta. ¿Ok? Entonces, ejercicio. Vamos a poner aquí un símbolo, que sé yo, algo así. Entonces, con estas definiciones, ¿En qué sentido los productos? bueno, eso es parte del ejercicio. ¿Ah? No tiene propiedad conmutativa, no tiene propiedad neutra. Hay que ver, es parte del ejercicio. Es que, bueno, es que ese es un problema conmigo, ¿eh? Ojo, pues yo soy como matemático, como profesor a mí me gusta poner a los alumnos en situaciones incómodas, en las cuales los alumnos no saben lo que tienen que probar. Porque, bueno, en principio a algunos de ustedes les gustaría seguir esta carrera, la carrera académica, y el matemático que sigue la carrera académica, o la carrera de investigación, que hace un doctorado en el momento, tiene que saber enfrentarse a situaciones donde él no sabe lo que tiene que probar. Eso es importante en la formación de un matemático. Entonces, ¿qué queréis que sean todos probabilistas? Entonces acá no sabemos lo que ustedes tienen que probar, ¿no? Entonces ustedes tienen que improvisar, ¿no? Entonces, parte del ejercicio es llegar al enunciado. Una soplada en general. La estructura más por no es cuerpo. Entonces, con estas definiciones de suma y producto, uno puede verificar que, bueno, hay varias propiedades que se satisfacen. Por ejemplo, que x más y, digamos, entonces, dados x, y y z vectores, y alfa, beta, números reales. En general, a estos números reales se les llama escalares. ¿Okay? Estos son vectores y estos son escalares. Se satisfacen las siguientes propiedades. X más y es igual a y más x. Otra que se satisface, que es parecida con esa, es que x más 0 es igual a x. Otra que se satisface es que menos x más x es igual a 0. Otra propiedad que se satisface es que alfa veces beta x es igual a alfa veces beta veces x. Esta es la que llamamos asociatividad, ¿no? Acá arriba también le podemos incluir esa. Tenemos esta propiedad que llamamos de asociatividad de la suma. Tenemos esta de acá abajo. Y tenemos una que es muy importante. Esta es la que se llama la distributividad. Y tenemos otra que se parece con esta,
que es esta. Entonces tenemos distributividad por la izquierda y por la derecha. Esta serie de propiedades aquí son las propiedades que tienen que satisfacer un conjunto como RD para hacer un espacio vectorial. Entonces, esto nos está diciendo que RD junto con las operaciones de suma y multiplicación y aquí uno debería ser un poquito quisquilloso y también indicar que la multiplicación es con respecto a R, pero no lo vamos a hacer. Esto es un espacio vectorial. Entonces, comenzamos con RD simplemente definiéndolo como un conjunto de vectores con sus coordenadas. Y le colocamos una cierta estructura a este conjunto y con esa estructura lo que construimos fue un espacio vectorial. Y eso es bueno porque espacios vectoriales de manera abstracta se pueden estudiar y tienen muchas propiedades. Y uno puede estudiar las propiedades de RD como espacio vectorial. Y si algún día uno se encuentra en la calle con un espacio vectorial que no es necesariamente RD, uno dice, bueno, este espacio tiene que cumplir con las mismas propiedades porque también es un espacio vectorial. Entonces, veamos un ejemplo de qué tipo de propiedades tienen los espacios vectoriales que les pueden ser interesantes. Bien. Entonces, ahora vamos a jugar un poco con qué es lo que son los espacios vectoriales. Entonces, vamos a usar superíndices para sucesiones. ¿Okay? Entonces, esto es una sucesión de vectores. No puedo usar subíndices porque los subíndices son para las coordenadas. Entonces, la convención es que los superíndices son para sucesiones. Entonces, una sucesión x1, xk de k vectores en RD se dice linealmente independiente si para toda sucesión de números reales alfa 1, alfa k, notemos que ahora puedo poner la sucesión con los índices abajo porque estos son números reales, así que no tienen coordenadas. Tenemos lo siguiente. Entonces, sí lo que ocurre es lo siguiente. La única manera de encontrar esta suma que está aquí es lo que llamamos una combinación lineal de los vectores x1 hasta xk. ¿Okay? Entonces, ¿los vectores se dicen linealmente independientes? Sí. La única forma de escribir 0 como una combinación lineal de los vectores x1 hasta xk es escogiendo todas las constantes iguales a 0. Notemos que si escogemos todas las constantes iguales a 0, esto me da automáticamente 0.
Porque alfa, 0 por x es 0. Probablemente esa es una propiedad que no sé si la necesito acá abajo. Creo que no. La puedo deducir de acá. Pero lo interesante de este concepto es que justamente este es un concepto que no requiere que pensemos en RD. Es un concepto que solamente depende de que RD sea un espacio vectorial. Por otra parte, es una idea que es fácil de imaginarse. Por ejemplo, pensemos, un problema con RD es que yo solo sé dibujar RD para D igual a 2. ¿Está bien? Pero vamos a tratar, en algún momento a lo mejor vamos a hacer un dibujo tridimensional, pero vamos a tener que tener mucha imaginación. Pero bueno, entonces R2, se puede identificar con el plano cartesiano. Las coordenadas X e Y, en vez de llamarlas X1 y X2, las podemos llamar X e Y. Aquí tenemos el plano cartesiano y un punto aquí, X y Y, representa un vector. Entonces este va a ser X1 y Y1. Y otro punto acá, X2 y Y2. Son dos vectores. ¿Qué me dicen ustedes? ¿Esos dos vectores son linealmente independientes o no? ¿Cierto? Porque ¿y eso cómo lo podemos ver? Si alguien me dice porque es obvio, porque es cosa de dibujarlo, está bien, ¿eh? No, pero en realidad la idea es que, ¿qué es lo que va a ocurrir? Si yo a este vector le sumo cualquier múltiplo constante de este vector, voy a obtener algo en esta línea. Y el origen no está en esa línea. Entonces, si cuando hago esta suma de dos vectores, el coeficiente de aquí es diferente de 0, esa línea va a pasar por aquí, por ejemplo. Y esa línea no contiene el origen. Entonces no hay forma de que podamos escribir el 0 que está aquí como suma de esos dos vectores de una combinación en línea. ¿Qué pasa si coloco un tercer vector? Si yo coloco, qué sé yo, un vector para acá, un X3, Y3. Ahora, ¿son linealmente independientes estos tres? No son linealmente independientes. ¿Y eso por qué o qué? Porque la combinación de dos puede generar el tercero. Y eso es un teorema complicado de demostrar, de hecho. No es tan fácil. Se llama teorema fundamental. O no sé si se llama teorema fundamental de álgebra lineal, no es una consecuencia del teorema fundamental de álgebra lineal. Pero bueno, lo voy a explicar de aquí a poco. Entonces, este es el concepto de linealmente independiente. Entonces, entendemos qué quiere decir linealmente independiente en RD, y eso quiere decir que entendemos qué significa linealmente independiente en cualquier espacio vectorial. Entonces, decimos que un vector Z en RD es combinación lineal de una familia como la de arriba, X1, XK, de vectores, si existen constantes alfa 1, alfa K, tales que el vector Z
se exprese de esta forma. ¿Está bien? Entonces, en ese caso decimos que Z es combinación lineal. Entonces, por ejemplo, en este caso aquí arriba, podríamos decir que X3 es combinación lineal de X1 y X2. Tal vez eso no sea tan obvio. Una que tal vez sea un poquito más fácil de ver es que X1, este X1 y Y1, es combinación lineal de los otros dos. ¿Por qué? Porque este que está acá es un múltiplo de este vector de aquí, múltiplo negativo, pero múltiplo al fin y al cabo. Y esta línea paralela aquí es múltiplo de este vector que está aquí abajo, múltiplo negativo también, pero múltiplo igual sirve. Entonces el X1 y Y1 es combinación lineal de los otros dos. Entonces, una sucesión X1 XK linealmente independiente se dice una base si todo otro vector de RD es combinación lineal. ¿Ok? Entonces, ejercicio para ustedes. Escribo primero esto y ahí se los leo y les cuento de qué se trata. Entonces, cuando estamos en presencia de una base, esto es una sucesión linealmente independiente, para la cual todo vector Z se puede escribir como combinación lineal. Entonces dicha combinación lineal es única. Eso es lo que me dice este ejercicio. Entonces, si ustedes tienen dos maneras de escribir Z como combinación lineal de los XK,